La presentación recordaba las palabras del presidente de la Nación, que la inflación es algo muy fácil de bajar, de controlar, que va a ser difícil, ¿no? Habla de tu incapacidad para gobernar si esto ocurre. Pensaba en el 3,8% que se conoció esta semana con respecto a febrero, de lo que se calcula para el primer trimestre, un 10% de inflación y los bolsillos que no dan más, porque los aumentos son constantes. Aumentos de precios regulados, claramente, ¿no? De esos que ha decidido el gobierno sobre finales del año pasado. El transporte, por ejemplo, ya se fue a 18 mangos, 20 mangos el boleto de colectivo. ¿Y cómo cuesta llegar a fin de mes? Porque el salario claramente no acompaña. Vamos a hablar de temas económicos, de lo que te pasa a vos, de lo que me pasa a mí, absolutamente a todos en este país. Un sector enorme de la población de la República Argentina que no se ve claramente beneficiada en lo más mínimo, sino perjudicada por las medidas que lleva adelante el gobierno nacional. Para hablar de estos temas, bueno, vamos a presentar a Silvia Sarabia, que es coordinadora de Barrios de Pie, también a Ernesto Matos, que es economista del Centro Cultural de la Cooperación, y Mariano Gendra Gijena, que es especialista en consumo y transporte. A todos gracias por estar aquí en el día de hoy. A ver, uno en temas económicos puede hablar de tantas cosas, pero si lo llevas en el día a día, cuando hablas con la gente en la calle, porque nos das a todos, hay un montón de dinero que antes circulaba entre nosotros y que ahora desaparece, ¿no? Y se va para otros sectores que aparentemente no hacen circular la economía de la manera que ocurría hace un tiempo atrás. ¿Cómo lo están viviendo? Una semana muy difícil, ¿no? En materia económica, disparada del dólar, aumentos. Sí, aumentos en general. El aumento de la carne, el aumento de los alimentos. Carne, claro. Hay una realidad bastante difícil, sobre todo en los sectores más empobrecidos, que todos estos recortes, digamos, de la posibilidad de consumir, lo que hacen es impactar directamente en el tema alimentario. Volvemos a insistir de que muchas veces durante el verano los comedores se espaciaban, no se hacían quizá todos los días, se hacían 3 veces por semana. Hoy justo nosotros hablamos con un compañero de Mar del Plata y dice, este año, el 2 de enero, ya empezaron de nuevo a funcionar los comedores por la necesidad que había. 2 de enero. Y sí, y no se suspendieron. En las escuelas hay muchísimos más chicos que están yendo a comer. Y la realidad es que además ese aumento de los alimentos impacta directamente en lo que se puede dar de comer en un comedor. Entonces hay una realidad que en esto, el aumento de la carne, como está haciendo incluso de los cortes más baratos, porque la carnaza es una de las cosas que más aumentó, por ejemplo, impacta directamente en la posibilidad de darle de comer algo de calidad a los chicos y chicas que van a un comedor. Y con poco laburo, ¿no? Y con poco trabajo. Se está multiplicando de una manera violenta los preventivos de crisis, empresas de primera línea que piden este recurso que tiene que ver con un estado en donde la empresa está mal, despidos, desvinculaciones constantes, más allá que el presidente habló hace pocos días que se crearon 700.000 puestos, la realidad es otra. Gente que ayer hablaba en Acoiti Rivadavia, un pibe me decía, gracias a Dios, dice, tengo trabajo y gano 13.000 pesos por mes, con eso ayudo a la familia. ¿Cómo haces? No, aparte de la canasta básica, según el INDEC, está el 25.000 pesos, o sea, es imposible. Lo que pasa es que en la Argentina hoy lo que estamos viviendo, de hecho, es una flexibilización laboral. Y a ese aumento de la inflación que ustedes están dando acá, la ciudad tiene una inflación del 57%. O sea, el INDEC a nivel nacional está midiendo un 51. Claro, en enero, es un 51, en enero la ciudad de Buenos Aires está dando un 57% de inflación. O sea que también es una ciudad que está expulsando gente. O sea, sumemos los alquileres, sumemos que no alcanza el salario. Y digo flexibilización laboral porque mucho de este proceso, cuando el presidente dice está creando empleo, lo que está diciendo es que más gente deja el asalariado privado y se pasa a monotributo. Claro. Por lo menos para recibir la ayuda que precisa. Muchas veces por la obra social también. Lo ¿no? que pasa es que perdiste antigüedad, perdés aguinaldo, perdés la obra social. O sea, es una flexibilización laboral la que estamos viviendo hoy en Argentina. Mariano, ¿cómo viste esta semana de anuncios también por parte del gobierno, donde se pone dinero para contener el dólar, que se ha disparado, después bajó? ¿Estas medidas alcanzan, llegan a la gente? ¿Cómo las ves? No, lamentablemente el gobierno sigue dándonos soluciones de carácter financiero para los problemas meramente financieros y monetarios y no nos da soluciones para la economía real. No nos da ningún tipo de medidas que generen producción, que genere trabajo argentino, que permita a las pymes hoy en día en una situación como pocas veces se ha visto desde la época del 2001 al 2002, en donde apenas el 56% de la capacidad instalada de toda nuestra matriz industrial y comercial es la que está funcionando, donde vos bien dijiste justamente despidos, desempleo, caída del consumo
consumo interno, situación en la cual la gente... Por supuesto que no llega a fin de mes, por lo tanto no consume, tarifas que seguimos estando dolarizadas y a pesar de lo que diga el señor presidente, vemos los números fríos, hablan por sí mismos cuando tenemos una inflación de diciembre de 2.6%, de enero de 2.9% y de febrero de 3.8%. Entonces, no baja. Díganme dónde está bajando porque la verdad debo ser muy malo en las matemáticas, porque la verdad esto no lo entiendo. Entonces, ante este tipo de situación, volvemos a decir... Lo que la sociedad le está exigiendo a este gobierno es un plan económico en el cual tengamos bien claro cuáles son los objetivos destinados a generar nuevamente y desarrollar nuestra matriz productiva. Eso es lo que genera empleo, eso es lo que nos saca justamente del déficit fiscal, el que genera justamente una balanza comercial positiva y no hoy en día que la tenemos un poco, digamos así, mentirosa en realidad porque producto del aumento abrupto del dólar. Entonces, este tipo de cosas, hasta tanto el gobierno no deje de tomar medidas meramente financieras y empiece a tomar medidas de carácter económico, productivo, que desarrollen las economías regionales y que genere trabajo argentino, vamos a seguir cada vez peor. Sin embargo, vos escuchás el discurso del gobierno y el problema es el populismo, el problema es haber vivido gastando de más durante 70 años, ¿no? Como que no hay otro camino, claramente eso. Los grupos concentrados de la economía nunca tuvieron nada que ver en las crisis, ¿no? Claro. Los que privatizaron deuda, los que se la llevaron en pala, los que no pagaron impuestos. Ahora siempre la culpa de la gente que gastó más de lo que tenía. Somos los consumidores los que tenemos la culpa de haber pagado tarifas bajas durante todos estos años. Claro. Los políticos, los sectores económicos, el gobierno anterior, el gobierno actual no tiene absolutamente nada que ver. Somos nosotros los consumidores los culpables. Bueno, entonces es hay que mismo, sacrificarse. Entonces Lo que da... que sin embargo el presidente hizo el anuncio de un 46% de aumento de la asignación universal, ¿no? Sí. Ese anuncio tiene que ver con reconocer la pérdida que tuvo la asignación universal durante el año pasado. Las mediciones dicen que se perdió el 30% del poder de compra. La asignación se utiliza para comprar alimentos. Volvemos al mismo punto, ¿no? 46% si reconociste que el 30% se perdió el año pasado. Y este año solamente ya estamos casi cercanos a perder el 18%. Entonces, ¿en cuánto estamos? O sea, volvemos a recuperar, parece un anuncio muy importante, pero cuando vas a los datos concretos de cuánto podés comprar con esa asignación universal, en realidad lo que estás haciendo es hoy recuperando toda la pérdida que hubo el año pasado. Estás volviendo a los mismos niveles de fines de 2017. Y volvemos al tema. Políticas profundas para generar empleo, para sacar a esa gente que está en una situación de subsidio, comience a trabajar, porque hoy en día lo que sabemos todos que lo que dignifica a la persona es el trabajo, no el subsidio. El gobierno se jacta de decir hemos aumentado la cantidad de subsidiados. Eso es un fracaso, no es un logro. Lo que tendría que haber dicho el gobierno, lo que tendría que mostrarnos a 3 años de gestión, es decir, señores, esta cantidad de gente que antes tenía subsidio, hoy en día tiene un trabajo genuino y no depende del Estado, ni depende de que le aumentemos la AUH o lo que sea, sino de su propio esfuerzo y su propio trabajo. Eso es un fracaso total de este gobierno. Sí, aparte en esta semana se va a dar el dato de desempleo, el dato de pobreza, pero también el INDEC ha tocado un poco a fin de año, no sé, salió el índice de precios industrial, de producción industrial, sacó el EMI, el estimador mensual industrial, y lo que hizo es sumar rubros de actividades económicas. ¿Por qué? Porque no quiere mostrar la recesión económica en la cual estamos. La capacidad instalada se hace sobre una muestra de 600 empresas. Claro. En la Argentina hay 600.000 empresas. Claro. Entonces está tomando la muestra del 0,1%. O sea, ni siquiera refleja la realidad, que puede ser aún peor, porque cuando uno va a comprar algo, cuando uno ve que una fábrica cierra y ve los datos de desempleo que todos los días están echando gente, la realidad es mucho peor de lo que está mostrando la estadística. ¿Esto puede empeorar? Lamentablemente sí. El gobierno tiene el acompañamiento exterior, digo, el FMI, la Casa Blanca, como ustedes mostraban con los de Stornelli. Mucho apoyo. Digo, fíjense el 4 de julio, la foto que siempre saca Infobae, ¿quiénes estuvieron? Creo que el 90% del gobierno estuvo ahí, hasta Bonadio incluido, que sacó una foto como corresponde en la embajada norteamericana. Entonces, este plan financiero tiene sostenimiento exterior,
En tanto se cumpla el objetivo que siempre fue de que asumió Mauricio Macri, uno, mantener las relaciones con Lewis y la corona británica, y la otra, el objetivo Venezuela. Derrocar a Venezuela para Estados Unidos es una estrategia geopolítica, digamos, ¿no? Si no, mostrarían como ejemplo a Bolivia, ¿no? País socialista que tiene los mejores números macroeconómicos de la región. Muchas gracias. No, quisiera dejar un pequeño mensaje, decir, esto la verdad, este gobierno está perdiendo la gran oportunidad histórica de convocar a todos los argentinos y todas las fuerzas políticas, sociales, los credos y la sociedad intermedia, de ponernos todos juntos y sacar el país adelante. Este gobierno no lo va a hacer, lamentablemente. El que viene lo va a tener que hacer, necesariamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el día de hoy. Hacemos una pausa y ya continuamos con más Minuto a Minuto. Estamos hasta las 21, como siempre, acompañándote por la pantalla de S5N con la actualidad y la realidad de lo que te importa.